Hola, buenos días. Mi nombre es José Miguel Moreno Carrillo. Eh, el título de mi ponencia es La violencia política en Argentina en los años 70, un análisis crítico del impacto de la población y sus implicaciones éticas. Este estudio se enfoca en la violencia política en Argentina durante la década de 1970, explorando la confrontación entre grupos revolucionarios y el terrorismo de Estado. Se pone de manifiesto el impacto devastador que esta violencia tuvo en la población inocente, incluyendo efectos físicos, psicológicos y el trauma que se ha transmitido entre generaciones. Asimismo, se refuta la teoría de los dos demonios, subrayando la asimetría en la responsabilidad y capacidad de los actores estatales en comparación. La introducción a la violencia política en Argentina. La década de 1970 en Argentina fue un periodo caracterizado por un aumento significativo de la violencia política. Allí los grupos revolucionarios, tanto los grupos revolucionarios como el Estado, utilizaron la violencia de manera sistemática. Esta violencia dejó profundas huellas en la sociedad argentina, afectando no solo a los directamente involucrados, sino también a la población civil. El estudio de las dinámicas de esta violencia es crucial para entender su impacto duradero y las implicaciones éticas que emergen de ellas. En 1957, el ejército argentino adopta la doctrina francesa de la guerra revolucionaria, estableciendo un nuevo paradigma de seguridad interna y redefiniendo al enemigo interno. Luego, en 1960 al 1970, la influencia de la doctrina de la guerra contrainsurgente se intensifica, transformando la respuesta del Estado a las organizaciones armadas y consolidando la militarización política. En 1970, con la radicalización de la violencia política, emergen grupos revolucionarios como Montoneros y el PRT, el Ejército Revolucionario del Pueblo, exacerbando la confrontación entre el Estado y los grupos revolucionarios. Justificación de la investigación. Este estudio se centra en el análisis del sufrimiento de la población argentina durante esta década, la de 1970, un periodo marcado por una intensa violencia política que dejó huellas imborrables en la sociedad. A través de una evaluación crítica del enfrentamiento entre grupos revolucionarios y el gobierno, se busca visibilizar el impacto de estas formas de violencia en la vida cotidiana de los ciudadanos, así como las implicaciones éticas que emergen de esta realidad histórica. La investigación pretende romper con narrativas simplistas y contribuir a un entendimiento más matizado de la historia, enfatizando la necesidad de reconocer y abordar las violaciones de derechos humanos y sus consecuencias a largo plazo. Impacto en la población inocente e implicaciones éticas de la violencia. Impacto de la población inocente. La violencia ejercida por los grupos revolucionarios, el gobierno y entre ellos mismos ha generado un sufrimiento profundo en la población inocente, resultando en trauma físico y psicológico, así como el deterioro del tejido social. Esta violencia ha dejado secuelas que se han manifestado en generaciones posteriores, afectando la salud mental y la cohesión social. Las implicaciones éticas de las formas de violencia incluyen la reflexión sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos y su papel en perpetuar la violencia sistemática. La discusión también aborda cómo estas violencias pueden ser justificadas o no en contextos de opresión, resaltando la asimetría de poder entre el Estado y los actores no estatales. Objetivos del estudio. En primer lugar, el estudio se enfoca en desentrañar cómo la violencia de grupos revolucionarios y la violencia estatal afectaron a la población, resaltando su dimensión ética. En segundo lugar, eh, realizar una descripción detallada del contexto histórico en el que operaron los principales grupos revolucionarios y el Estado, destacando sus métodos y sus objetivos. Y en tercer lugar,
evaluar el sufrimiento de la población. Evaluar las diversas formas de sufrimiento que experimentó la población inocente, tanto físico como psicológico y social, a raíz de la violencia ejercida. Hipótesis del trabajo. La violencia estatal en Argentina durante la década de 1970 se caracterizó por su sistematicidad y magnitud, marcando una diferencia crucial con la violencia ejercida por los grupos revolucionarios. Esta asimetría en la naturaleza de la violencia resultó en un impacto profundo y duradero sobre la población civil, evidenciando que, aunque los grupos revolucionarios puedan justificar sus acciones éticamente, esto no los exime de la responsabilidad por el sufrimiento infligido a la población inocente. Delimitación del estudio. El periodo de estudio entre 1970 y 1983. Este estudio abarca el periodo comprendido, el que he dicho ahora mismo, analizando la violencia política en Argentina durante la última dictadura militar y los efectos de la población. Se examinan las acciones y características de los grupos revolucionarios más relevantes, como Montoneros, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ERP, así como la respuesta represiva del Estado argentino. Asimismo, dentro de las fuentes académicas que se han investigado, el estudio se fundamenta en un análisis crítico de estas fuentes, siendo las más relevantes, que abordan la violencia política, el terrorismo de Estado y sus implicaciones éticas. El marco teórico. Los conceptos claves del marco teórico. Los conceptos claves del marco teórico se refieren al uso o amenaza de la fuerza física con fines políticos, pudiendo ser ejercida tanto por el Estado como por actores no estatales. Este concepto abarca la violencia ejercida durante los conflictos internos y su justificación ideológica. Este término describe, en segundo lugar, este término describe la violencia sistemática y organizada ejercida por el Estado contra su propia población, buscando mantener el control a través del miedo y la represión. Se caracteriza por la centralización de decisiones y la ejecución a través de varias agencias estatales. En tercer lugar, en la lucha armada, es una táctica, la lucha armada es una táctica utilizada por organizaciones revolucionarias para lograr cambios políticos o sociales. Se basa en la creencia de que la violencia es un medio necesario para alcanzar un fin mayor, como la liberación o la justicia. Y en cuarto lugar, el impacto psicosocial. Se refiere a las consecuencias emocionales y sociales que la violencia política genera en la población, incluyendo trastornos psicológicos, pérdida de confianza en las instituciones y fracturas en el tejido social. Este impacto se siente a largo plazo, afectando la salud mental y el bienestar de las comunidades. Las doctrinas de seguridad nacional y la guerra contra insurgente. Las doctrinas de seguridad nacional y la guerra contra insurgente, adoptadas por el Estado argentino, definieron el enemigo interno como una amenaza existencial que justificaba el uso de la violencia y la represión. Estas doctrinas sustentaron una estrategia que priorizaba la defensa del orden establecido sobre la protección de los derechos humanos, contribuyendo a una escalada de violencia y a la militarización de la política. En segundo lugar, las teorías de la guerra revolucionaria. Las teorías de la guerra revolucionaria, promovidas por grupos como Montoneros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, postulaban que la lucha armada era necesaria para alcanzar la transformación social y política. Estas teorías justificaban la violencia como un medio legítimo para desafiar la opresión estatal y movilizar a las masas hacia un cambio radical, a menudo sin considerar el impacto destructivo de la población civil. Metodología de la investigación. Este estudio se basa
en un enfoque histórico crítico y cualitativo, centrado en la revisión de la literatura académica existente. Se utilizará un diseño de análisis documental y de contenido que permitirá desentrañar las narrativas históricas y los eventos significativos relacionados con la violencia política en Argentina durante los años 70. Este enfoque facilitará la identificación de patrones y la evaluación crítica de las fuentes, asegurando una comprensión profunda en la eh, complejidad del fenómeno estudiado. La complejidad de la violencia política en Argentina. Este análisis demuestra que la violencia política de Argentina no fue un fenómeno aislado, sino el resultado de la interacción de diversas fuerzas y actores que, a lo largo de la década de 1970, intensificaron un conflicto que dejó profundas cicatrices en la sociedad. La combinación de la violencia ejercida por grupos revolucionarios y la represión estatal creó un entorno de terror afectando gravemente a la población civil en términos físicos, psicológicos y sociales. Contexto histórico y actores de la violencia en Argentina. El ejército, en 1957, el ejército argentino, como ya lo había dicho anteriormente, adopta la doctrina francesa de la guerra revolucionaria, estableciendo un enfoque represivo hacia el enemigo interno y sentando las bases para la violencia estatal. Entre 1960 y 1970 surgen grupos revolucionarios como Montoneros y el PRT-ERP en respuesta a la creciente opresión y la militarización de la política, fomentando la lucha armada como medio de resistencia. En 1973-1976, durante los gobiernos peronistas, se intensifica la represión estatal, caracterizada por la doctrina de seguridad nacional y el aumento de la violencia paraestatal, como la AAA. En 1976, el golpe militar establece una dictadura que implementa el terrorismo de Estado, resultando en violaciones sistemáticas de derechos humanos y un clima de miedo generalizado. Contexto histórico y actores de la violencia en Argentina. Bueno, pues esto es lo que hemos visto. Impacto de la violencia política en la población inocente. La violencia política generó un sufrimiento físico significativo, incluyendo muertes, desapariciones forzadas y torturas, afectando a miles de argentinos y dejando cicatrices permanentes en la sociedad. El impacto psicológico incluyó un trauma colectivo, miedo y ansiedad generalizada, lo que llevó a la normalización del sufrimiento y una cultura del miedo que aún persiste en la sociedad. Las consecuencias sociales incluyeron la fragmentación del tejido social con la pérdida de confianza en las instituciones y la erosión de los lazos comunitarios, afectando la cohesión social a largo plazo. Reflexiones éticas sobre la violencia en Argentina. La violencia política en Argentina, durante esta década, exige una consideración ética rigurosa. Es fundamental reconocer la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos, así como las implicaciones de las justificaciones de la violencia revolucionaria. La comprensión de estos aspectos éticos es crucial para abordar el legado del pasado y garantizar la no repetición de tales atrocidades. La teoría de los dos demonios propone una falsa equivalencia entre la violencia estatal y la ejercida por grupos armados. Esta interpretación no solo minimiza la magnitud de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, sino que también distorsiona la realidad histórica al equiparar perpetradores y víctimas. Los crímenes de los actores estatales son catalogados por su naturaleza sistemática y organizada, implicando una responsabilidad clara y directa del Estado en la protección de los derechos humanos, lo cual no se puede aplicar a las organizaciones armadas en las mismas condiciones. Conclusiones. La investigación concluye que la violencia en Argentina durante la década de 1970 fue un fenómeno complejo caracterizado por una notable asimetría entre la violencia estatal y la ejercida por grupos revolucionarios. La violencia estatal no solo fue de una magnitud superior, sino que su sistematicidad y premeditación infligieron un sufrimiento profundo y duradero a población inocente. Esto resalta
la responsabilidad única del Estado en las violaciones de derechos humanos y la necesidad de reconocer y abordar su papel en la historia reciente del país. La comprensión de la violencia política en Argentina es crucial para fortalecer la democracia y los derechos humanos. La memoria colectiva de estos eventos no solo busca recordar a las víctimas, sino también establecer un marco ético que prevenga futuros abusos. Reflexionar sobre este pasado es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa, donde la verdad y la justicia serán principios fundamentales. Pues esto es todo, amigos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.